Tuvimos a BTS en la Copa del Mundo dando uno de los mejores espectáculos de toda la ceremonia. Aunque su presentación duró apenas unos minutos, supieron aprovechar cada segundo sobre el escenario. Presentaron Dynamite, cantaron completamente en vivo y demostraron una vez más por qué siguen siendo considerados uno de los mejores grupos del mundo cuando se trata de presentaciones en directo. La energía que transmitieron, la coordinación, la presencia escénica y la emoción que lograron generar en un estadio lleno y frente a millones de personas que los veían desde diferentes países fue simplemente impresionante. Fue una actuación corta, sí, pero dejó claro que BTS sigue teniendo esa capacidad de dominar cualquier escenario sin importar el lugar o el evento. Y obviamente, para quienes seguimos de cerca a Jimin y Jungkook, también hubo pequeños momentos Jikook. No fueron grandes interacciones ni escenas largas, pero sí esos pequeños detalles que muchas veces terminan diciendo mucho más que cualquier demostración exagerada. Hubo pequeñas caricias, pequeños roces, momentos en los que estuvieron cerca el uno del otro, y eso demuestra una vez más que nuestro Jikook no está peleado como muchos quieren hacerlo creer, o como algunos llevan días intentando afirmar en redes sociales. La realidad es que ellos siguen viéndose cómodos, siguen compartiendo espacio de manera natural y siguen actuando exactamente como lo han hecho en muchas otras ocasiones. Quien diga lo contrario, sinceramente siento que no ha estado siguiendo la dinámica de Jimin y Jungkook durante estos últimos días. Porque gran parte de las teorías que han aparecido nacieron únicamente porque en algunos conciertos no interactuaron de la manera específica que cierto sector del fandom esperaba. Y ese es precisamente el problema. Hay personas que ya no disfrutan las interacciones tal y como son, sino que tienen una expectativa muy concreta de cómo deberían comportarse. Si esa expectativa no se cumple exactamente, inmediatamente empiezan los rumores, las teorías y las conclusiones apresuradas. Durante los últimos conciertos, ambos han recibido una cantidad innecesaria de críticas. Incluso hubo personas culpando directamente a Jungkook de un supuesto distanciamiento entre él y Jimin. Lo acusaban de haberle faltado el respeto simplemente por interactuar con otros miembros del grupo, por reír con ellos, por compartir momentos normales entre compañeros que llevan prácticamente toda una vida juntos. Y sinceramente, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Jungkook puede convivir con los demás integrantes sin que eso signifique que exista un problema con Jimin. Exactamente igual ocurre cuando es Jimin quien comparte tiempo con Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok o Taehyung. Ninguna de esas interacciones debería convertirse automáticamente en una falta de respeto hacia otra persona. Lo más increíble es que incluso llegaron a decir que Jungkook lloró durante el último concierto en París porque supuestamente había terminado su relación con Jimin. Una teoría que, desde mi punto de vista, carece completamente de sentido. Se construyó únicamente sobre suposiciones, sin pruebas y sin que ninguno de los dos haya dicho absolutamente nada al respecto. Es impresionante cómo algunas personas son capaces de convertir un momento emotivo en una historia completamente inventada, simplemente para reforzar una narrativa que ya tenían en la cabeza. Y es que basta recordar que apenas un día antes, tanto Jimin como Jungkook estuvieron paseando cerca de la Torre Eiffel junto a los demás miembros. Sí, sabemos perfectamente que no estaban solos y que también los acompañaban otros integrantes y personas del equipo.
Nadie está diciendo lo contrario. Pero eso no cambia el hecho de que durante ese recorrido hubo momentos que muchas personas captaron y que mostraban una convivencia completamente normal entre ambos. Por ejemplo, hubo un momento en el que Cook estaba utilizando el celular de Jimin para tomar fotografías, mientras Jimin permanecía a su lado sonriendo con total tranquilidad. Fue un instante sencillo, cotidiano, pero precisamente por eso resulta significativo. No había incomodidad, no había distancia, no había ninguna actitud que hiciera pensar que existía un conflicto entre ellos. Al contrario, se veían relajados y compartiendo ese momento con total naturalidad. También hubo otro instante en el que varias personas grabaron a Jimin sujetándose del brazo de Jungkook mientras caminaban. Cuando notaron que muchas personas los estaban grabando, Jimin soltó el brazo y continuaron caminando con normalidad. Nuevamente, son pequeños detalles, pero suficientes para demostrar que la teoría de un supuesto distanciamiento simplemente no coincide con lo que realmente se pudo ver. Y aquí es donde me hago una pregunta muy sencilla. Si realmente estuvieran peleados, si de verdad existiera esa enorme tensión que algunos llevan días intentando vender en redes sociales, ¿por qué seguirían estando tan cerca? ¿Por qué compartirían esos pequeños momentos con tanta naturalidad? La respuesta es bastante simple, porque muchas de esas teorías nacen únicamente de la imaginación de quienes necesitan encontrar problemas donde probablemente no los hay. Muchas personas comenzaron a crear historias entre ambos buscando un culpable simplemente porque durante algunos conciertos no interactuaron exactamente igual que en otros anteriores. Y digo exactamente igual porque interacción sí hubo. Se sonrieron en distintos momentos, cruzaron miradas, coincidieron durante varias partes de las presentaciones. Incluso compartieron algunos bailes y pequeños gestos sobre el escenario. Es decir, sí existieron interacciones. Lo único que cambió fue que no fueron tan coquetas o tan evidentes como en otros conciertos anteriores. Y parece que para algunos eso ya fue suficiente para concluir que todo había cambiado. Lo preocupante es que muchas personas olvidan que ningún artista está obligado a repetir el mismo comportamiento todos los días. Hay conciertos donde interactúan más, otros donde interactúan menos, algunos donde están más concentrados en la presentación y otros donde simplemente cada uno está enfocado en diferentes partes del escenario. Eso siempre ha ocurrido, y no solamente con Jimin y Jungkook. Sin embargo, hay quienes analizan absolutamente cada segundo buscando confirmar una teoría que ya decidieron creer desde antes. Lo más triste de todo fue ver cómo muchas de esas críticas terminaron dirigidas exclusivamente hacia Jungkook. Lo señalaron únicamente por interactuar con otros miembros, por compartir momentos con personas que conoce desde hace muchísimos años y con quienes ha construido prácticamente toda su vida profesional y personal. Como si convivir con sus propios compañeros automáticamente significara que existe un problema con Jimin. Esa lógica simplemente no tiene sentido. Realmente me parece ridículo llegar a ese extremo. Si a estas alturas alguien sigue dudando constantemente del vínculo entre Jimin y Jungkook únicamente porque un concierto tuvo menos interacciones que otro, siento que el problema no está en ellos, sino en las expectativas que algunas personas han construido. Porque una cosa es disfrutar de sus momentos y otra muy distinta es exigirles que se comporten de cierta manera para validar una narrativa creada por los fans. Y peor aún, cuando esas mismas personas dicen quererlos mientras los critican constantemente.
Porque alguien que realmente aprecia a Jimin y a Jungkook como artistas y como personas, no necesita buscar culpables cada vez que ocurre algo que ni siquiera sabemos si es real. No necesita inventar conflictos, ni analizar cada gesto como si estuviera resolviendo un misterio. Tampoco necesita convertir cualquier interacción con otros integrantes en una falta de respeto inexistente. Cuando Jungkook lloró durante el concierto en París, hubo quienes llegaron al extremo de decir que merecía sufrir porque supuestamente había lastimado a Jimin. Y yo sigo haciéndome exactamente la misma pregunta. ¿En qué momento lo lastimó? ¿Qué hizo exactamente? Porque hasta ahora nadie ha podido responder eso con hechos reales. Todo se basa en interpretaciones personales, en teorías y en suposiciones que cada vez se alejan más de la realidad. Resulta completamente ridículo construir una historia tan grande únicamente a partir de ideas que jamás fueron confirmadas. Nadie debería cuestionar constantemente la relación de Jimin y Jungkook, sea cual sea la etiqueta que cada persona crea que tiene su vínculo. Al final del día, lo más importante es recordar que estamos hablando de dos personas reales.